Hermanos, Dios les bendiga, rica y abundantemente. Espero que se encuentren bien, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Aleluya. Y vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque Él la merece. Amantísimo Padre Celestial, te damos gloria, honra, te bendecimos, oh Dios. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú seas hablando a nuestras vidas. Tú conoces nuestra necesidad, Señor, y te pedimos, Padre, de manera especial, que sea hablando a cada uno de vosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermano, voy a pedir que alguien me acuerde al final del estudio bíblico un anuncio que Lely me pidió que le diera sobre el culto misionero. Así que lo tengo en el celular, cuando se acabe, entonces pues para yo poder darle ese anuncio que me asignaron esa tarea, que no se me olvide. Alabado sea el que vive. Hermano, estamos hablando de las parábolas, y hoy vamos a hablar de la parábola del fariseo y el publicano. ¿Por qué Dios nos habla y está en la Biblia, en los evangelios, esta parábola? Vamos a ir a Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Lo voy a pedir a Félix que sea leyéndonos la palabra del Señor en el evangelio de Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Fíjense que esta parábola nos empieza a hablar y le da la razón al inicio de por qué el Señor la presenta, ¿verdad? Cuando vemos ahí, para considerar, quisiera que alguien me mencione alguna de las cosas de las cuales las personas dicen sentirse orgullosas. ¿Qué usted cree? ¿Cuál es lo que la gente por ahí podría mencionar que se siente orgulloso? ¿Verdad? Hay gente que se siente orgulloso ¿de qué? ¿Alguien que me pueda mencionar? No es que usted, ¿verdad? De la gente por ahí. ¿De su qué? Logros, muy bien, de sus logros. ¿Qué más? De los bienes que tiene. De los bienes que tiene, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir que la gente se siente orgullosa? De los logros de sus hijos. Los logros de sus hijos, los logros del trabajo, como dijeron por allá. Pero hay muchos religiosos que se sienten orgullosos de lo mucho que Dios le ha usado, de los ministerios poderosos que Dios le ha dado, ¿verdad? De lo espiritual que es, ¿verdad? De cuánto ayunan, exacto, de cuánto. He tenido experiencias que hay pastores que me han dicho a mí, y eso me ha pasado en República Dominicana, que un pastor debe orar 7 horas diarias. Y yo le digo, bueno, pues usted lo hará, pero yo tengo que trabajar, ¿verdad? Y él se sentía orgulloso porque él oraba muchas horas.
¿Dónde está hoy? En ningún lado. Se fue. La oración, ¿de qué le sirvió? ¿Verdad? Entonces, lo que vemos en esta parábola, Dios nos habla de qué debemos de sentirnos orgullosos si tuviéramos sentirle en algo, ¿verdad? Hay gente de que se jacta de algunos atributos, puede insinuar desprecio por otras personas, ¿cierto o falso? Hay gente que Dios le ha dado el talento, Dios le ha dado la habilidad del hablar, la habilidad del liderazgo, pero se jactan, llega un momento que se jactan. Mire, yo no sé cuántos de ustedes han visto las noticias de estos días de una de las empresas que se llama WorldMe, que era una compañía que se valoró en el mejor momento en $48 mil millones. Y todo era un fraude. Todo era un fraude. Era para alquilar. Si por ejemplo usted empezaba una compañía, usted podía alquilar y quería hacer una reunión para que se jactase de que tenía tremenda compañía. Usted contrataba ese lugar por cierta cantidad de días, semanas, meses, y usted tenía un lugar para una compañía, pero era para llamar la atención a accionistas. Pero todo era una trampa, ¿verdad? Pero este hombre se vendió, era un famoso descendiente israelita, se vendió como que era lo más grande, como que ¿verdad? Se jactaba, y terminó ahora que se tuvo que ir y declarar la compañía en quiebra, porque muchas personas pues, y entonces la gente se da, y le menciono esto porque él llegó a creerse tan y tan grande que despreciaba a todas las personas que estaban alrededor de él. Y así hay mucha gente que Dios le ha dado talento, Dios le ha dado capacidades, Dios le ha dado ministerios, y llega un momento a sentirse tan y tan importante que menosprecian al que Dios va levantando, y uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? ¿Y cómo hacer el énfasis de nuestras virtudes podría no agradarle a Dios? Es bien importante. ¿Será eso verdad? ¿Cómo el hacer el énfasis de nuestras virtudes podría no agradarle a Dios? Hay que tener cuidado de cuánto nosotros podemos utilizar el yo-yo. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy bueno en esto, Dios me usa aquí, y se quieran vender como ese yo-yo. Yo soy, yo puedo. Y llega un momento que eso a Dios no le quede, no le agrada, no le va a agradar, ¿verdad? Y fíjense que a uno que, y aquí es bien importante, que nos dice que a uno que confía en sí mismo como justo y menospreciaban, así comienza la lectura. Dice que a uno que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta ¿qué? Parábola. Fíjense por qué el Señor comienza a decir esta parábola. Porque habían algunos que confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos. Hay gente que ellos se creen que son la última Coca-Cola del desierto. Y se creen que están bien delante de Dios. Y esta parábola no es para los perdidos. Esta parábola es para aquellos del pueblo de Dios que se dicen ser de Dios, pero no son de Dios. Por eso hay otra parte de la Biblia que dice que cuando se enfrenten al Señor le dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué le dijo el Señor? Apartado de mí, hacedores. Esa palabra es bien importante,
hacedores, el que continuamente está haciendo. Y dice, hacedores de maldad. Quiere decir que está continuamente esa persona, aunque diga que echa fuera demonios, aunque haga milagros, continuamente hace maldades. Hay engaño, hay mentira. Y dice, estas personas, Jesús viéndolo, conociendo el interior de ellos, que se confiaban en sí mismos como justos, que menospreciaban a otros. Cuidado de esto. No podemos menospreciar a nadie. Hermano, y yo he sentido en carne propia esto. Cómo me han menospreciado. Recientemente. También. Esta semana. Este fin de semana. Menospreciado. A mí y a mi esposa. Sí, hermano, duro. Nos han menospreciado, nos han humillado, pero aquí estamos delante de Dios. Amén. Por gente que dicen ser de Dios, ¿verdad? Hemos visto un desprecio, hemos visto el desánimo, bueno, ¿qué le puedo decir? Pero dos hombres subieron, dice, ¿verdad? Y ahí viene dos hombres y ahí viene el relato. ¿Empieza qué? El relato. ¿Qué dice, hermano? Que usted estaba leyendo. Dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Vamos hasta ahí. Uno era fariseo. ¿Y qué significa? ¿Y por qué el Señor utiliza al fariseo? ¿Qué es el fariseo? Un religioso, un hombre experimentado en la ley, que mire que ellos, si lo queremos traer al contexto de ahora, para que usted pueda tener una idea más o menos, es un judío ortodoxo. ¿Usted ha visto los judíos ortodoxos? Esos que visten de negro, que se ponen sombrero, que tienen una de estos. Esos son los descendientes de los fariseos. Y así como estrictos son ellos, malos fariseos cuando estaban en aquella época. Pero los judíos ortodoxos son la versión de ahora de un fariseo. Para que usted pueda hacer una relación mental. Pues utiliza a un fariseo, a un hombre religioso, y lo va a comparar con un ¿qué? Publicano. Con un publicano. ¿Qué era un publicano, hermano? Cobrador de impuestos. Uno que para los judíos se había vendido al imperio romano, que era un traidor, y que tras que era traidor, robaba para él y para el imperio romano, y era triple tributo, no era uno y ni dos, era triple, porque él tenía que robar para él tenía que robar para el gobernador de la provincia donde estaba, más tenía que robar, en ese caso era para Herodes, el rey Herodes, que él tenía que robar para él, porque de algo tenía que vivir. ¿Pero de qué viven los reyes? ¿De qué viven los gobernadores? De los impuestos. Y tenían que robar y coger dinero para tributar al imperio romano, que le exigía un impuesto anual. Para el judío, el republicano era como un perro. No servía para nada y no valía porque era un traidor. Era un ladrón. Entonces mire el contraste. En la parábola Dios está cogiendo a un religioso, a un experto de la ley, a uno que supuestamente sirve a Dios, versus a otro que para todo el mundo es un ladrón, es un mentiroso,
y es ¿verdad? Un pecador. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y qué dice? ¿Y el fariseo qué? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Qué hacía él? ¿Oraba para quién? Para él mismo. Para él mismo. Usted no sabe cuánta gente hoy en día ora para ellos mismos. Y le voy a decir cómo. Aquel que se venga de rodillas aquí y comience a gritar duro la oración, ora pasivo. De cierta manera. Que se tira de rodillas y empieza a hacer para que todo el mundo quede. Hay que tener cuidado. Ahora, si te llaman a ti para orar al frente, es diferente. Porque es que usted está guiando en el proceso litúrgico de la iglesia. Usted está llevando una oración porque a usted lo invitaron a hacer esa oración. Eso no está mal. Ahora, lo mal que está es la gente que se pone a orar para orar con elocuencia, orar con mucha palabrería, para que todo el mundo lo escuche, para que todo el mundo sepa lo que está diciendo, pero no es con la intención de que Dios lo oiga, sino para decir que la gente diga, oye, qué clase de hermano, pero lleno del poder de Dios, qué clase de hermano. Entonces, para recibir el mismo ¿qué? Gloria. Ese tipo de persona es lo que estaba haciendo este fariseo, orando para sí mismo, para llevar su gloria, para que todo el mundo, el fariseo lo que hacía era que oraba para que todo el mundo lo escuchara y viera cuán espiritual, en ese caso no era espiritual, pero cuán elocuente era orando, diciendo palabras para que supuestamente Dios lo orara, que lo escuchara, pero era para él recibir la gloria. Duda, pregunta o comentario. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Quiere decir que la gente que ora, que a veces usted lo escucha ahí orando, y que, ¿verdad? Aquí no pasa, pero uno puede ir a lugares que va a escuchar gente que va a los altares y comienzan a gritar orando. La oración es entre usted y Dios. La Biblia dice más, si en lo oculto tú, ¿verdad? Los recónditos de tu recámara y en lo oculto tú oras y buscas a Dios, en público Dios ¿qué? Te saca, ¿cierto o falso? Saca lo que Dios va a hacer. Ahora, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Qué decía? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Sí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos... Ok, dame un segundito, vamos hasta ahí, vamos poco a poco. ¿Qué hacía? Fíjense cómo él ora. Pastor, ¿qué usted puede decir de esta oración? Que se enaltecía en la oración. Él se levantaba por encima de los demás para tal vez influenciar la oración que él hacía, influenciar a los demás. Amén. ¿Cuál es el inicio de la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos? Padre nuestro que está aquí en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿A quién tú vas a glorificar? Al Padre, al Dios Padre. Y él dice, mira lo que dice el fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿A quién él está dando la gloria? A él. Es como, gracias a Dios por lo grande que soy, que no soy como otros. Eso es lo mismo, ahí no está la gloria a Dios. La gloria se la está dando él mismo. Y sigue diciendo, porque no soy como los otros hombres. Entonces empieza a decir, ladrones,
injustos, adúlteros. Y ahí viene algo. El publicano que estaba cerca lo señala. Y como este publicano. Ajá. Señala el pecado y quiere pisotear, quiere humillar, quiere denigrar a aquel publicano. Él entendiendo, fíjense cómo empieza, ladrones. ¿Cómo veían los judíos a los publicanos? Ladrones. Él menciona los pecados que culturalmente tenían los hebreos hacia los publicanos. Para los fariseos, los publicanos eran ladrones, eran injustos porque ellos decían que robaban y que hacían injusticia por el cobro. Eran adúlteros, ¿por qué? Porque obviamente como tenían dinero, las mujeres lo buscaban, pues eran adúlteros. ¿Ve? Él menciona los pecados que se le atribuían al publicano. Él quiere pisotear y decir públicamente, porque yo oraba duro que le escuchara a la gente, que aquel que publicano, que le daba gracias a Dios, que no era como aquel, que era un ladrón, que era un injusto y que era un adúltero, que él no era así. Y él quiere ahora reafirmar su religiosidad, tras que lo quiere pisotear. Él quiere estregarle la cara al publicano su espiritualidad. ¿Qué dice? ¿Ayuno? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Él lo quiere humillar y quiere dar a entender, ¿verdad?, que religiosamente él cumplía con lo que le demandaba la religión. Él ayunaba 2 veces a la semana y que daba diezmo de todo lo que ganaba. Era un excelente y un buen religioso, como dice el pastor. Y se lo quiere restregar ¿a quién? Al publicano. ¿Cuánta gente hace eso en la iglesia hoy en día? Que le quiere restregar en la cara que es mejor que otro. Mire, yo voy a decir esto. Yo me quedo sorprendido cuánta gente en República Dominicana se bombardean unos pastores a otros y salen por todas las redes sociales y salen por toda la televisión y las radios de República Dominicana hundiendo a la iglesia de Jesucristo, porque cogen unos a otros y se masacran como si sin tener piedad. Son fariseos. Y no solamente en República Dominicana, aquí en Puerto Rico también. Cuando hay pastores que llaman a otros hijos del diablo. Oiga, tengan cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos del hermano. Y queremos hacer ver que nosotros estamos bien y él está mal. ¿Verdad? Eso es algo que nos está enseñando esta parábola. Que tengamos cuidado de señalar a otros como que están mal y nosotros estamos bien. Exacto, hermano. Dígalo bien, así. Que lo tenemos que ¿qué? Por eso es que hay que sacar primero la paja que está en nuestro ojo para después sacarla del otro. Amén. No podemos sacarla del otro sin sacar primero la de nosotros. Amén. Fíjense, ¿verdad?, que tenemos que cuidarnos en eso. Examinarnos primero antes de hablar, hermano. Yo conocí a un sacerdote dominicano que me decía, estábamos haciendo una misa y me dice, Félix, ¿tú crees que esos 4 que están ahí son los únicos que se van a
hay más personas sirviendo al Señor en otras iglesias no católicas que también están siguiendo al Señor y lo siguen, o sea, continuamente, y son gente que hacen la voluntad de Dios. O sea, que nosotros no podemos decir, nosotros estamos en la iglesia de Nazaret, nosotros somos los que lo vamos a salvar. Pero ven acá, entonces, si aquí lo que hay son quizás 20, 30 personas ahora mismo, pues él perdió el tiempo. O sea, que hay que tener cuidado cuando decimos esto, porque ahí estamos señalando y nos olvidamos de que cuando uno señala, hay 4 dedos que te señalan a ti. Amén. Sí. Entonces, Dios no es Dios de parcelas. Dios no es Dios de parcelas. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no es religioso. No lo es. Dios es un Dios que ha dado la salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino por un ¿qué? Por un reino. Amén. Aquí en Puerto Rico, ¿verdad que nosotros a veces nos ganamos los apodos, ¿verdad? Pero en la isla, yo trabajé en Manatí y nos consideraban a nosotros sumamente orgullosos, arrogantes en Ponce. Y cuando uno decía, alguien decía que me conocía, dice, ponceño, la gente me miraba. ¿Sí? Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, si yo estoy en el mismo país, pero ese discrimen a veces nos sembramos nosotros mismos. O sea, que cuando uno le dice, no, yo soy ponceño, yo soy... O sea, espérate. Sí, por el regionalismo y lo dicen en todas las regiones. Cuando alguien dice que es de Ponce, ellos dicen Ponce, Ponce, y lo demás, ¿verdad? Y lo dicen en todas las regiones que yo voy fuera de Ponce, y los ponceños dicen, siempre sale ese término para... Ahora, mira el contraste, la diferencia de la oración del fariseo, pero ahora vamos a ver la oración del publicano. Y dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Fíjense que Dios ve que este hombre hay un proceso verdadero de arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, tiene que venir con dolor, con esa contrición de espíritu. Dice que él no quería ni alzar los ojos al cielo. Eso es humillación. Eso es entender la importancia de venir a Dios humillado, venir a Dios entendiendo que Dios es algo grande, poderoso, soberano. Y este publicano dice que aún no quería alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho. Eso era un acto de humillación que hacían los judíos, los hebreos, dándose en el pecho, diciendo, yo soy un pecador, no soy digno, como en otras versiones, en otras personas que vinieron al Señor, no soy digno ni que llegue a mi casa. Es una parte de entender que Él es un pecador y que necesita el perdón de Dios. ¿Y qué dice? Dios, sé propicio a mí. ¿Qué significa eso? Sé propicio a mí. Ten misericordia
Ten misericordia. Ten misericordia, ayúdame, Señor, en la oración del publicano. Es corta, pero precisa. Bien cortita y bien precisa. Ahí salió todo lo que había en el corazón del publicano. No se quedó con nada, sino aquí estoy desnudo delante de ti. Cuando dice, sé propicio a mí, sé conmigo misericordia y ten de mí el perdón, lléname de tu gracia. Es rendición, como dice la hermana ahí. Rendición total. Sé propicio. Acércate a mí. Eso es lo que le está diciendo. Y reconoce que eres un ¿qué? Eres un pecador. Dios quiere que usted y yo entendamos que a Dios hay que hablarle con sinceridad. A Dios no lo mueve palabras muy elaboradas. A Dios lo que le conmueve es una persona con un corazón contrito y humillado. Y dice la Biblia que nunca lo despreciará. Entonces, el Señor lo que hace es, ¿verdad? A través de este hombre es que viene a secarse. ¿Por qué? Porque Él viene y le dice, yo me rindo, yo te necesito, ven a mí que soy un ¿qué? Pecador. ¿Vio? A Dios sinceridad, a Dios vaya al grano, no. Con el corazón usted va y le dice, Señor, te necesito. Mire, las oraciones a veces que más me ha resultado a mí es cuando yo le digo al Señor, Señor, que mis lágrimas hablen por mí. Porque a veces no sé ni qué decir. O cuando le digo, Señor, escudriñame si en mí hay camino de ¿qué? De perversidad. No son oraciones muy complejas. Yo por lo general nunca hago oraciones muy complejas. Le digo a Dios, escudriñame, te necesito. Que mi lágrima hable por mí. Dame palabra para orar. ¿Ve? Diga feo. Que el publicano no señaló al fariseo, no le dijo, Dios, este es un arrogante, yo soy humilde. No le devolvió el qué. El golpe. El golpe. Porque no crea, hermano, el publicano está escuchando lo que el fariseo le está diciendo. Fíjese esto. El publicano está escuchando lo que el fariseo le está diciendo, pero no le devuelve. No lo devuelve, Dios le bendiga, hermana. No le devuelve el golpe, sino que él se concentra en quién, en él, en su necesidad. Algo que tenemos que aprender, hermano, no le echemos la culpa a otro. Cuando estemos en problemas, cuando necesitamos de Dios, es con Dios. Que aquel habló, que aquel dijo, no le haga caso. Allá es con Dios. Enfóquese con Dios. Y el publicano hizo eso. No señaló al fariseo. No le digo, este me está diciendo que yo soy un ladrón, que yo soy un injusto y que yo soy, ¿verdad? Un infiel. Pero esto, no le dijo nada. ¿Ah? Lo estaba juzgando. ¿Y qué dice el Señor? El Señor dice algo bien importante. Dice, os digo
que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. En otras palabras, el publicano recibe perdón, pero el fariseo no. Dice, porque cualquiera que se enaltece, ¿será qué? Será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. ¿Vio? Entonces, hay gente que usted ve, yo he conocido evangelistas que Dios le da, una verdad, le da autoridad, le da poder, le da gracia, le da talento, le da dones, y empiezan a crecer su ministerio, pero también con su ministerio creciendo, crecen sus ¿qué? Sus egos. Y llega un momento en que no quisieron ya predicar en iglesias así pequeñas. No, tenía que ser estadio, tenía que ser iglesia grande, porque tenía que buscar quién le iba a dar qué. Más dinero. Y se enaltecieron. ¿Dónde están hoy? Su ministerio ya no está. Y aquellos que han tratado de volverse a levantar porque han caído de la gracia de Dios, no han vuelto a ser jamás y nunca lo mismo. Porque eso es parte de las consecuencias. ¿Verdad? Entonces, nosotros, ¿qué nos enseña esta parábola? ¿Qué nos enseña? Que debemos ser cuidadosos en qué? En hablar, en señalar, en creernos que somos mejores que otros, ¿ah? En buscar a los demás. Tenemos que tener mucho cuidado, porque aún aquel que usted crea que es un pecador, que aquel que usted crea que está mal delante de Dios, si se humilla, Dios lo escucha. Mas usted acá creyéndose que es la última Coca-Cola del desierto, usted no recibe la bendición de Dios. Existen quienes se justifican ellos mismos y piensan estar por encima de los demás. ¿Eso es cierto o falso? ¿Verdad? Dios se agrada de quienes están dispuestos a aceptar sus debilidades y depender totalmente en Él. Eso es algo bien importante, hermano. Nosotros como creyentes debemos de conocer cuáles son nuestras debilidades. Porque dice la palabra que en nuestra debilidad Dios ¿qué? Se glorifica y nos fortalece. ¿Verdad? Si yo conozco mi debilidad, yo la presento delante del Altísimo. Y Él me va a ayudar en esa debilidad, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro paracleto. ¿Y qué es paracleto? Alguien que me diga. Porque eso fue lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo, no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, que es vuestro paracleto. Así lo dice. Cuando usted va al original dice eso. ¿Y qué es el paracleto? El maestro, pero también el que nos sostiene, como aquel que necesita, ¿verdad? Que está cojo, una muleta. Él nos sostiene, nos enseña, pero nos aguanta. Disciplina, todo eso, pero para aquel que nos ayuda en la debilidad, donde yo voy a cojear, Él me dice, espérate, yo te voy a ayudar aquí. Y nos sostiene y nos enseña. ¿Ve? Pero si usted no sabe sus debilidades, va a tener problemas. ¿Verdad? El Espíritu Santo, el Paracleto, Ajá. es el que nos guía a toda la verdad acerca de Jesucristo. Él nos revela a Cristo. Él nos pone en nuestro papel, nos ayuda a que Él ocupe el lugar
Así mismo es. Excelente, pastor, gracias. Por lo tanto, lo que se justifican van a recibir ellos mismos, dice, ¿verdad? Lucas 16:15, ¿qué dice? Entonces le digo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. oye hermano, esta palabra es bien poderosa, mire esto, dice, entonces le digo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Hay gente que se quiere justificar y quiere decir que están bien. Y quieren aparentar que están bien. Pero se están justificando ellos ¿qué? Ellos mismos. Y dice, aquí, mas Dios conoce vuestros ¿qué? Corazones. Dios sabe las intenciones, porque lo que los hombres tienen como sublime delante de Dios es abominación. Hay gente que se proyecta que son tremendos hombres y mujeres de Dios, pero en secreto hacen terribles cosas que son abominables delante de Dios. Pero quieren proyectar y hacer una pantalla. Había una serie en Netflix que yo la vi, que era la vida de una familia pastoral. Delante de la iglesia, era una familia de negros, no sé cuántos de ustedes llegaron a esas series. Delante de la iglesia eran tremendos hombres y mujeres de Dios, tremendos predicadores, cantantes. Bueno, la iglesia era una iglesia enorme con miles de personas que iban, pero en su casa había un caos. En su casa había pecado. Entre todos ellos habían pecado y sabían los pecados que hacían y todo, pero ante toda la gente eran tremendos hombres de Dios, pero había adulterio, había fornicación, había droga, había robo. ¿Ah? Que al último Dios tuvo misericordia y se arrepintieron, sí, pero tuvieron un costo, hermano. Recientemente salió una publicación de que un pastor que era alcalde de un pueblo en Estados Unidos, reconocido, pues tenía un lado oculto que era que publicaba, tenía una publicación donde él se vestía de mujer, y es la justificación que decía que eso era para reducirle el estrés que lo hacía. Entonces uno dice, ¿qué ejemplo? O sea, si tú das un ejemplo, dice que un ejemplo vale más que 1000 argumentos. Un mal ejemplo puede ser igual. Y se terminó quitando la vida, sí, o él se suicidó, porque encontraron unas cosas raras que hizo con algo con un menor o algo, y por eso la policía se le fue detrás y se quitó la vida. Terminó quitándose la vida. Un pastor, ¿verdad?, reconocido y alcalde de un pueblo en Estados Unidos. Terrible noticia, yo la vi, ¿verdad? Pues así son. Delante de la gente son una cosa, pero en lo oculto son otra. ¿Ven? Ok. Que su justificación es buscar falta en los demás. Esto es verdad, hermano. Hay gente, fíjense que el fariseo cuando está orando, él quiere justificarse, y siempre que una persona quiere justificar su pecado o su error, busca falta en la otra persona. Y te la quieren sacar de cara. Ah, no, pero tú, o la persona esto o lo otro. ¿Ves? Y usted va a ver que siempre que una persona que usted lo encuentra en un error, en una falta, va a querer justificar su error, señalando el error de otros.
Quienes se justifican suelen buscar falta, como el lo dice aquí, que los fariseos murmuraban. Seguimos en el tiempo, ¿verdad? Ahora, en cambio, los que se humillan ante Dios, y ahí vemos una versión donde dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí vemos que Pedro reconoce, y cuando esto fue cuando la pesca que se titula la pesca milagrosa, ¿verdad? Ellos estaban lavando las redes, no habían toda la noche tratando de pescar, pescadores expertos, no consiguieron nada. Estaban lavando las redes como el proceso normal que hacían, y llega este hombre y le dice, vamos para el lago, para allá, vamos de nuevo a pescar. Y ellos dicen, no, pero mira, es que estuvimos toda la noche pescando y no pescamos nada. Dice, vamos ahora, porque va a haber una gran pesca. ¿Qué pasó? Las redes se reventaban. Dice que cuando echaron las redes no tardaron mucho y se llenó de tal manera que aún en la barca se iba a hundir de tantos peces. Y ahí él reconoce que aquel que estaba con él no era cualquier hombre. Y ahí vemos la rendición de Pedro como a ese hombre colérico, ¿verdad? Con esa parte de su personalidad colérica, dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y eso es bien importante que lo veamos, hermano. En Isaías 6:5 dice, aquí que me lo lea, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de los pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahí es cuando está el llamado de Isaías. Isaías llamado tiene una visión, y la visión es tan y tan poderosa que cuando él está ante el trono del Altísimo, él dice, esto es tan grande que voy a ser muerto. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él reconoce su pecado y reconoce el pecado de su pueblo. Oiga, hermano, quiero decir algo, es bien importante nosotros orar, no solamente por nosotros, sino por el pecado que usted vea que está pasando en su área. Porque debido, y esto para que usted entienda algo, si en el área donde usted vive hay mucha drogadicción, hay mucha maldad en tal área, usted tiene que reconocer cuál es la potestad de los aires de ese lugar. Y usted tiene que orar. ¿Ve? Y en cada lugar hay diferentes tipos de potestades, y eso usted va a ver las diferentes manifestaciones del pecado que se cometen en esas áreas. Pues con usted ore, pida perdón por eso, también pida perdón por la gente que está a su alrededor. Ore para que Dios liberte y eche fuera esa potestad. Tenemos que entender esta zona, que hay drogadicción, ¿verdad? Que hay este pecado, que hay prostitución, que hay esto y lo otro. Pues uno tiene que saber qué potestad se está dando. Y así en cada sitio, en cada pueblo, en cada país hay manifestaciones de pecado que sobreabundan sobre otros, porque tiene que reconocer eso. Isaías lo reconoce y dice, la gente son de labios inmundos y yo soy como ellos. Y tiene que venir un ángel con una brasa que coge de ahí del altar y le pega fuego en los labios.
¿Y por qué le pega fuego? ¿Por qué pone un carbón encendido? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque como el oro tiene que pasar por el fuego para ser limpiado, esa boca que era de labio inmundo ahora tiene que ser purificada con fuego. ¿Ves? Qué bueno que ahora no es el fuego que nos tiene que purificar, sino que es a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario que nos ha limpiado y nos limpia de todo que pecado. Gloria a Dios por eso. Amén. Así quienes se humillan ante Dios, como dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Y vemos que el que se humilla será enaltecido. Y lo vemos en Santiago 4:6 y en Santiago 4:10. Ahí le sigo dando el texto bíblico, porque ya el tiempo se me acaba. Así que terminamos la parábola de hoy. Luego seguiremos con los dos deudores para continuar esta etapa de las parábolas y terminamos. Me gustaría que si ustedes quisieran algún tema específico que yo trajera de estudio bíblico, ya dentro de dos domingos termino las parábolas para ir preparando el próximo estudio, la próxima serie de estudios bíblicos. Si ustedes quieren, ¿verdad? Me dejan saber qué estudio quisieran. Amén. Vamos a orar, pero antes de orar, ¿verdad? Sí. Sí. Voy a terminar. Cierra aquí, por favor.